Se abre la sesión. Señor secretario, le ofrezco la palabra para que dé rápidamente la cuenta. Sí, muy rápido, Presidenta. Proyecto de ley que ha analizado esta comisión el día de ayer. Es un proyecto de ley que establece el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información, del Derecho de la Comunicación y del Periodismo Independiente Comunitario. Y también se hizo presente la urgencia para el proyecto en carácter de suma para el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre subvención del Estado en establecimientos educacionales para reforzar la normativa sobre convivencia escolar. Y luego en materia de documentos, uno del director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile que da respuesta en oficio enviada por esta comisión en relación con las dietas que perciben los integrantes del directorio de dicha empresa, con indicación del concepto por el cual reciben estos emolumentos y si aquellas son idénticas entre todos los integrantes. Y también en ese oficio se consultó respecto a cualquier otra suma que pudieran recibir los directores a partir del año 2021 por componentes relativos a participación en comités y al cumplimiento de metas anuales de rentabilidad, de valor económico y de los convenios de desempeño de la empresa, que es toda la información en relación a la parte económica financiera que está disponible en sus mail. Y también del directorio de la Asociación de Funcionarios de los Servicios Locales de Educación Pública de Chile, AFUSLEP, en que representan a 9 asociaciones de 11 servicios locales de educación en que solicitan ser recibidos en relación al proyecto que se encuentra en tabla el día de hoy, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Quiero saludar al senador José García Ruminota, al senador Gustavo Sangüesa, que se encuentran presentes, también en representación del Ministerio, al asesor legislativo Marcelo Pérez, que está acá presente en esta sesión. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Comencemos entonces en varios, senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Una duda a la Secretaría. Yo el 18 de agosto mandé un mail con 2 invitados que me dicen que no lo han contactado, lo van a contactar ahora para la próxima. ¿En este proyecto? No lo hemos contactado, no. Lo vamos a contactar ahora entonces, sí. Ya. Y quería agregar a otra persona, por eso quería ver si lo hago al tiro. Mejor creo que si me manda un mail es más fácil para que el registro. Ya, le reenvío. Bueno, o si no me pasa ese papel, esa hoja. Sí, y se lo respaldo con el mail. Ok, ya. Perfecto, senador. Eso, Presidenta, para que comencemos. Muchas gracias. Como tenemos varias invitadas e invitados, queremos en primer lugar ofrecer la palabra. Ya se encuentra acá la Federación Nacional de Asistentes de la Educación, AEFEN. Está su presidenta Yasna Sánchez y el secretario general, señor Manuel Valenzuela. Para todos los invitados va a ser lo mismo. Vamos a tener 10 minutos para entregarles la palabra y poder conocer la opinión de cada uno de los gremios respecto del proyecto que hemos iniciado en discusión en general, que se encuentra en segundo trámite constitucional, que modifica y complementa las normas que indica respecto al sistema educativo, boletín 15.153-04, más conocida como Ley Miscelánea. Le ofrecemos la palabra a la presidenta, don Manuel. Perfecto. Yo lo hago. Saludar a la presidenta. 10 minutos, ¿no es cierto? Al resto de la comisión. Agradecer esta instancia siempre. Y, para nuestra federación, esta ley miscelánea es una ley muy esperada. Es bien sabido que nuestro sector es un sector súper precarizado, por lo tanto, estuvimos durante 4 años casi en inercia, en donde temas sensibles para nosotros, como el incentivo al retiro, se agudizaron mucho más. Tú no tienes para compartirla. ¿Le damos si quiere compartir? Y la Diana la tiene presentación, ella la puede compartir.
¿Quiere compartamos la presentación? Si se pudiera, Sí. por eso estaba esperando. Sí, pero Estaba viendo que Manuel ahí estaba preocupado por la presentación. sí, estábamos también, Sí, por eso pero lo vamos a hacer desde acá. Estaba titubeando ahí. Lo vamos a hacer desde acá, así que no hay dificultad. Oye, y saludamos a quien nos acompaña por Zoom. Ahí vemos ya a Arturo Escares, bienvenido, y a Alejandra Aguilar también, para la próxima organización. Sí, ya. Bueno, me gustaría hacer hacerlo bien rápido para que Manuel pudiera entrar en materia respecto de lo que nosotros proponemos para esta ley miscelánea. La verdad es que nosotros hemos insistido en temas puntuales directamente, bueno, con temas sensibles en realidad para nosotros, como es uno de ellos el incentivo al retiro. Nosotros valoramos que el Ministerio se haya comprometido en pagar en lo que está con retraso, de incluso compañeros que están desde el año 2016 hasta esperando el pago. Nosotros valoramos ciertamente eso, pero también entendemos que aquí tienen que haber otras, esto tiene otras aristas que tienen la priorización y la priorización del pago del bono del incentivo al retiro. Y estas son nuestras urgencias, pues, por lo tanto, con una cantidad, nosotros hemos expuesto este tema en diversas instancias y la verdad es que durante los 4 años decía que en los que estuvimos medios inertes también, se agudizó. Nosotros tenemos, insistimos en que debía haber una priorización y se lo dijimos también a este ministerio, una priorización que tiene que ver con las personas que tienen enfermedades graves, enfermedades terminales. La urgencia del pago de la deuda del incentivo al retiro, que ésta se focalice en la primera instancia en los asistentes de la educación que esperan en paupérrimas condiciones de salud. Hemos expuesto en varias ocasiones la situación específica de muchos de nuestros compañeros que tienen enfermedades terminales y que creemos que la priorización tiene que apuntar a ellos. El retraso también es... Presidenta, hay una cuestión que surgió durante el año pasado, en donde hubieron compañeros que fueron rechazados, alrededor de 500 asistentes de la educación que fueron rechazados en la postulación del bono del incentivo al retiro y que no fueron notificados dentro de los tiempos, y eso provocó evidentemente que no pudieran apelar. Por lo tanto, muchas de estas personas que están con enfermedades graves han esperado durante 4 años algo que nunca les va a llegar. Entonces, esos temas sensibles para nosotros queremos que sean también tomados en cuenta en esta ley, que además no tienen que ver con un financiamiento, tienen que ver con una cuestión más bien humanitaria que creemos que no podemos dejar pasar. Si apuntamos a un cambio de paradigma, también tenemos que abordar estos temas que son sensibles para nosotros. Nosotros tenemos una gran cantidad de asistentes de la educación que son personas con más de 80 años, incluso hay personas esperando. Entonces, esto no puede seguir esperando. Estos son como temas súper sensibles. Me gustaría que Manuel pudiera aprovechar el tiempo para que pudiéramos mostrarle lo que nosotros proponemos para esto. Sí, bueno, buen día, Presidenta, desde medio suyo a los senadores. Sí, la verdad que, como decía la Presidenta, es bastante preocupante para nosotros el tema y hemos revisado el proyecto desde cuando estuvo en la Comisión de Educación. Insistimos con algunas indicaciones que lamentablemente fueron en la ocasión declaradas todas inadmisibles. Eso evidentemente nos preocupa porque creemos que la urgencia finalmente de los trabajadores asistentes de la educación no está siendo la misma urgencia en este sentido para el Ministerio de Educación. Voy a irme por orden, ¿no? En el sentido del primer artículo, cuando habla de establecer un retraso en el traspaso del servicio educacional a los servicios locales que se fueron implementados este año 2022. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que probablemente este año que se pide de más, digamos, adicional para que el servicio local logre instalarse bien, ¿no? y logre mejorar algunas deficiencias que han tenido, me parece bastante oportuno. Pero lo que nos preocupa es que, según el decreto vigente, actualmente 68,
hablando sin volumen. Ahí estamos, ¿no? Con rojo, Manuel. Ya, ahora sí. Todo de nuevo, no escuchamos aquí. Lo que nos preocupa efectivamente es que según el decreto actual que se quiere modificar, que es el 68, los asistentes de la educación tendrían el estatuto propio a contar del 1 de enero de 2024. El estatuto propio de los asistentes de la educación se aplica solamente una vez opere el traspaso a los servicios locales de educación. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de que nuestros compañeros tendrían que esperar, nuestros compañeros de 38 comunas tendrían que esperar un año más para poder ver mejoradas sus condiciones laborales y remuneracionales que otorga el estatuto. Por lo tanto, eso es bastante preocupante porque en el fondo tampoco es responsabilidad de nosotros, la de los trabajadores, que lamentablemente los servicios locales de educación pública no hayan tenido el efecto que todos esperábamos, ¿no? Lamentablemente. Entonces, en ese sentido es complejo porque además la mayoría de las comunas que debiesen ser traspasadas son de Departamento de Educación Municipal y ahí, no, por ejemplo, no tenemos derecho a negociación colectiva. Por lo tanto, estamos siempre al criterio de lo que el alcalde determine en relación a los sueldos y claramente nunca ha habido voluntad de mejorarlo, como para decir o como para llegar a equipararnos a lo que entrega el estatuto. Por tanto, el 35% más menos de reajuste en las remuneraciones que tendrían los asistentes de la educación tendrían que esperar un año. Por lo tanto, nos parece bastante injusto y discriminatorio, ¿no? Porque además sabemos y entendemos que va a venir una serie de retrasos con esto, que nos va a evitar, evidentemente, tener acceso a esos beneficios. Entonces, claro, porque los beneficios que entrega el estatuto propio son bastantes, ¿sí? No solamente el tema de remuneraciones, está el tema del encasillamiento, ¿no? La compatibilidad en el desempeño del cargo, la tutela de derechos fundamentales, que es súper importante, el tema del beneficio de bienestar, el respeto a las funciones, el derecho a infraestructura para almorzar y servicio higiénico, y la homologación de la remuneración bruta mensual a lo que establece el sector público y la asignación de experiencia, que son cosas que no están hoy día en los municipios, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos dicho, fue lamentable tener que legislar el que tengamos en los establecimientos baños para los asistentes de la educación, es una cosa básica, ¿sí? El espacio para alimentar, tenemos todavía compañeros del sector municipal que almuerzan debajo de escaleras, incluso en algunos baños, y en escuelas que hay baños que no son de los asistentes de la educación. Es lamentable. Hoy día, además, en este nuevo escenario no debiese, que con la pandemia claramente se agudizó, ¿no? Entonces, eso es súper preocupante y nosotros planteamos particularmente, esto todo ya se lo informamos al Ministerio de Educación, que sin perjuicio del retraso que se propone en esta ley miscelánea, el Estatuto de los Asistentes de la Educación debe aplicarse sí o sí el 1 de enero de 2024. Entendemos que hay un informe financiero, entendemos que esto, como estaba el decreto en funcionamiento, no debe ser el recurso un impedimento, ¿no? Por lo tanto, creemos que eso debiese ser. Ahora, el Ministerio de Educación evidentemente nos ha informado, estamos convocados el martes 13 a una reunión a las 11 de la mañana presencial, precisamente para ver este tema de qué pasa con los asistentes de la educación y el estatuto, en la eventualidad que se apruebe el retraso. Pero lo quieren finalmente legislar en la ley de reajuste del sector público y la verdad que a nosotros nos parece que eso es materia de este proyecto de ley, porque finalmente el primer artículo habla del retraso y esto es una consecuencia de lo que originaría el retraso. Entonces la idea es poder dar una vuelta al respecto, que efectivamente debe ir en esta ley ese retraso. El segundo tema es el que tiene que ver con el incentivo al retiro. Claramente la presidenta ya lo señaló. Nosotros tenemos esa preocupación. El Ministerio se comprometió con precisar algunas indicaciones, esperamos que lo haga, pero van en la línea efectivamente de que la priorización de los que están esperando sean los enfermos. Tenemos una señora, Delfina Castillo, de Pencahue, que tiene Alzheimer, y está trabajando vigente, y además de haber esperado todo este tiempo, es una de las asistentes de la educación que el empleador no le avisó que su postulación estaba rechazada, por lo tanto ni siquiera tuvo derecho a apelar, o sea, ha esperado 4 años por nada. Sí, afortunadamente el alcalde se animó y envió un oficio de reposición y finalmente se fue recogido y va a poder repostular. Pero es una situación que tiene más de 500 asistentes de la educación y que lamentablemente esta situación del rechazo de las postulaciones fueron informadas recién en el año 2021. De compañeros y compañeras que postularon en el año 2016-2017, lo que nos parece bastante preocupante y lamentable que se haya ocurrido esta situación que finalmente, porque además los sostenedores no le avisaron oportunamente, tienen 5 días para poder apelar, no pudieron hacerlo. Por lo tanto, todos ellos han esperado por nada. Y creemos que eso tiene que haber una posibilidad y estar dentro de la priorización que corresponde. Y además hay otros tipos de indicaciones que hemos planteado
al Ministerio, que tiene que ver, por ejemplo, con una modificación que tuvo nuestra ley al año siguiente de ser creada, donde el periodo para el cálculo de remuneraciones para el pago del incentivo de retiro y para el pago de la UEF era el mes antes del cese de funciones. Y resulta que la modificación, ¿qué es lo que hizo? Lo puso un mes antes de la firma de la carta de renuncia. Y desde la carta de renuncia han pasado 3, 4 años. Por lo tanto, esos 3, 4 años hay una pérdida considerable para efectos de calcular. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros, efectivamente, y que no hemos tenido ninguna respuesta que a nosotros al menos nos deje tranquilo y convencido, es que de todos los trabajadores del sector público, de todos los incentivos al retiro, esto que ocurre con nosotros es solo a nosotros. Todas las leyes de incentivos al retiro del sector público antes y legisladas después de la nuestra están iguales, con el cálculo un mes antes del cese de funciones, y nosotros finalmente somos los únicos que se nos pide el mes antes de la carta de renuncia. Y hay una pérdida de verdad considerable porque se pierden los reajustes, se pierden los aumentos de remuneraciones, pierde el valor del bono finalmente. Entonces hay una pérdida. Los sueldos ¿Sí? bajísimos de nuestro sector. Eso para el tema de la UEF y para el tema del pago que tiene del mes por año, hasta 11 meses. Por lo tanto, es bastante preocupante. Y creemos que eso efectivamente es una injusticia. Y no hemos recibido respuesta. ¿Quién hizo esa modificación? El por qué, y por qué a nosotros solamente, por qué a nosotros. ¿Sí? Si ustedes revisan, siempre hemos tirado en la historial, hay una historia donde aparece cada sector público y nosotros somos el único que tenemos esa situación y no tenemos respuesta hasta el momento. Entonces, también son parte de las indicaciones, ¿no? Claramente declaradas inadmisibles. ¿Sí? Pero para que le podamos también, estimadas senadores, senadoras, dar una vuelta al respecto. Y hay 2 puntos que nosotros consideramos que son re importantes también incorporarlas dentro de este proyecto de ley miscelánea. Una que tiene que ver con la pérdida de un bono, el bono de rentas mínimas que tuvimos en las últimas 3 negociaciones del sector público, porque lo que pasó y lo que ocurrió es que se aplicó un porcentaje menor para este bono, por lo tanto bajó la línea de corte para quienes lo tenían que recibir y quedó un sector de asistentes de la educación que no lo recibió. El primer año, en el 2019, hablamos, fuimos a la Contraloría, fuimos a donde todos los actores involucrados y no hubo caso. Se repitió el año 2020, se repitió el año 2021. Nosotros, al menos, lo único que estamos pidiendo es que en esta ley quede consignado como indicación, como artículo, que haya un compromiso por parte del Ejecutivo, tanto del Ministerio de Educación con Hacienda, para poder ver de qué manera se puede recuperar este bono a las personas que lo perdieron. El tema de los montos no es alto, digamos, como para decir, no, es un impedimento, pero ustedes saben que 5.000 pesos para un asistente de la educación es plata, ¿sí? En muchas ocasiones, lamentablemente. Entonces, es una pérdida constante de 3 años y si no lo reparamos ahora va a ser una deuda finalmente histórica que vamos a tener los asistentes de la educación. Entonces, estamos solicitando que se ponga atención a eso. Y el último tema que nosotros creemos que es urgente ver la posibilidad que quede en esta ley miscelánea, entendiendo que las leyes misceláneas son urgentes, ¿no? Rápidas, es lo que ocurre hoy día y que viene ocurriendo hace mucho tiempo y que tiene que ver con la aplicación del test de idoneidad psicológica, ¿sí? Donde hace un par de años tuvimos el despido de 200 asistentes de educación en una comuna porque salieron negativos el examen del test de idoneidad psicológica, y hoy día está ocurriendo lo mismo. Tenemos comunas como Castro, por ejemplo, y Huachuraba, en que a los compañeros que llevan más de 10 años trabajando los enviaron a hacer este test de idoneidad psicológica y salieron negativos. Y eso significa despido inmediato. Además, porque hay hartas cosas que nos preocupan. Esto no tiene un instrumento que corresponda a lo que quiere, a lo que pretende medir la ley. No hay instrumento, por lo tanto los compañeros se evalúan o los evalúan solamente en el desempeño laboral, y la ley es súper clara en que esto no puede ser evaluar el desempeño laboral. Además, que no hay posibilidad de poder apelar al resultado y tampoco a conocer el resultado. Entonces aquí tenemos compañeros que han tenido un desempeño laboral excelente, una conducta intachable, y los mandan a hacerse test con toda la presión, además que venimos saliendo de la pandemia, con la misma presión de saber que el rechazo generará un despido en este caso. Ellos finalmente quedan sin, no tienen la posibilidad de hacer nada de eso, ¿no? Solo agregar que este requerimiento es un requerimiento de ingreso al sistema. Por lo tanto, esto debía hacerse antes de generar un contrato de trabajo. Entonces, no podemos entender que esto, bueno, sabemos que hay un colapso en el sistema de salud y que esa es fundamentalmente la razón por la cual no se realiza el test, el famoso test de idoneidad, y se termina realizando hasta 10 años después. Entonces, eso ya es irregular para nosotros.
Por lo tanto, personas que hoy día, o sea, para nosotros esto es un tema súper sensible porque es algo que está ocurriendo hoy, ahora, ya. Nosotros tenemos 2 comunas nuestras afiliadas, que es el sindicato de Castro y la comuna de Huechuraba, se están realizando los test de idoneidad psicológica y precisamente hoy día hay compañeros nuestros que tienen, específicamente hay uno que tiene 11 años de servicio con una hoja intachable, sin ningún problema al respecto, bien evaluado. Sin embargo, hoy día está corriendo el riesgo de perder su trabajo, sin posibilidad de apelar y sin saber cuál es la falla, porque finalmente si a mí me evalúan, yo quiero saber en qué estoy fallando, o sea, cuál es el problema que tengo. Y además es súper importante decir que aquí si hay un test de idoneidad psicológica que se supone apunta a ver si una persona tiene alguna patología que le impida trabajar con niños y niñas, tampoco el sistema se puede desentender si una persona, si hay un test de idoneidad psicológica que dice que esta persona no está apta para. Entonces tampoco el sistema puede desentenderse, el sistema de salud ni el Ministerio de Educación. Entonces este es un tema sensible para nosotros que lo queremos incorporar porque es algo que está ocurriendo hoy a propósito también de la preocupación que nos genera que muchos de nuestros compañeros queden hoy día en estos tiempos sin trabajo. Y lo que solicitamos aquí, Presidenta, por intermedio suyo a los senadores, es que se suspenda la aplicación de este test de idoneidad psicológica mientras no haya un instrumento pertinente que se ajuste a lo que señala la ley, que se revoquen los despidos que quienes han salido con un resultado negativo, que el resultado del test y la apelación sea un derecho de a quienes se les aplica la ley y que el Mineduc también comprometa una mesa de trabajo junto al MinSal y representantes de nuestro sector para abordar este tema. ¿verdad? Porque hoy día lo informamos al Ministerio, pero el Ministerio no tiene respuesta al respecto de Educación y nos dirige al Ministerio de Salud, por lo tanto, pero ahí quedamos. Entonces creo que es un tema que hay que repasar. No estamos oponiéndonos a un test de idoneidad psicológica, lo que pedimos es que primero se aplique un instrumento que pertinente a lo que se pretende y que los resultados puedan ser conocidos efectivamente para saber por qué vamos a ser despedidos. Entonces, estas son preocupaciones para ir cerrando, Presidenta. Indicaciones que esperamos que puedan ser recogidas. Evidentemente el tema de los servicios locales ha sido un gran tema para nuestro sector, para la y los asistentes de la educación. Sabemos el desempleo que ha generado en el sector de los compañeros de la Administración Central, lo saben muy bien. Pero nos preocupa lo que va a ocurrir ahora con nuestros compañeros asistentes de la educación que debiesen tener el mejoramiento el 1 de enero y no lo van a tener. Entonces, eso por una vuelta creemos que debe ser en esta ley. Vamos a insistir en eso y el tema del incentivo de retiro, que de verdad que llevamos años esperando que se pague. Reconocemos los esfuerzos que ha hecho el Ministerio efectivamente para pagar la deuda este año, pero la priorización es la que nos preocupa, porque efectivamente siguen quedando las personas más de gravedad. El gobierno anterior lo que hizo fue finalmente permitirle a los que postularon y que están esperando ese tiempo y enfermos irse para sus casas, pero los manda sin remuneración. Por lo tanto, los manda a empobrecerse más, enfermos y sin plata. Entonces, también hay que dar una vuelta a eso porque son cosas que están ocurriendo hoy día. Tuvimos más de 40 asistentes de la educación fallecidos que estuvieron beneficiados y que no alcanzaron a recibir su plata. El ministerio anterior nos decía, lamentablemente, pero no importa si el bono heredable, pero, estimado, si uno trabaja y merece vivir lo que se les va a entregar con estos beneficios, entonces no puede haber tanta inhumanidad en ese sentido y llevamos mucho tiempo y creo que todos hemos fallado aquí, Presidenta, en ese sentido porque no sabemos por qué no se ha puesto un reparo tan rápido en ese sentido. ¿Sí? Le agradecemos mucho, tratamos de hacer muy comprimido todo, pero ahí está la presentación, estimado. Muchísimas gracias. Todas quienes integramos la comisión tenemos la presentación que ha hecho la Federación Nacional y le agradecemos a la Presidenta Yasna Sánchez y al secretario general, a Manuel Valenzuela, por su exposición. Muchísimas gracias. Ahora tenemos que salir. Sí, por favor, muchas gracias. Saludarlas y saludarlas, que estén muy bien. Esperamos buenas noticias. Muchas gracias. Le vamos a pedir al presidente del Colegio de Profesores que pueda ingresar y así prepara su presentación y le vamos a ofrecer de inmediato la palabra a Arturo Escares y Alejandra Aguilar, sus 10 minutos para que puedan presentar sus indicaciones. Bienvenido a don Carlos Díaz y a todo el equipo del colegio. Vamos a escuchar mientras usted prepara también su presentación a don Arturo Escares y Alejandra Aguilar. Don Arturo. Gracias, Presidenta. Bueno, saludarlos por su intermedio a todos los senadores y senadoras que están presentes y también a los invitados. Senadora, bueno,
Respecto al proyecto de ley, valoramos efectivamente que en esta ley miscelánea se pueda incorporar primero el tema de apurar los procesos de incentivo al retiro. Eso para nosotros efectivamente es valorable por cuanto hay muchos asistentes de la educación que están esperando poder recibir este beneficio. Y respecto al tema de la prórroga que se hace del ingreso de estos 6 servicios locales, ya que iban a ser traspasados ahora en enero del 23, que quedan para el 24. Bueno, para los asistentes de la educación nos significa efectivamente perder derechos laborales y derechos de remuneraciones que tenemos en el estatuto. Así que para esto nosotros, efectivamente, ahí después Alejandra va a hacer una presentación para poder mostrar lo que significa para nosotros la pérdida efectivamente de remuneraciones que tenemos, porque usted sabe, senadora, respecto a los sueldos que tenemos a nivel nacional, sobre todo en comunas donde solamente se les paga el ingreso mínimo nacional a los asistentes de la educación y que llevan muchos años de servicio incluso en el sistema. Pero también cobrar el compromiso que tiene el Ministerio de Educación, que nos ha planteado a nosotros y también lo hizo en la Cámara de Diputados, el compromiso de incorporar en esta ley miscelánea a las manipuladoras y los choferes, que quienes quedaron fuera del estatuto de las y los asistentes de la educación, y que hoy día efectivamente no son muchos asistentes de la educación que ya van quedando en los internados que son administrados directamente por los departamentos de educación y los servicios locales de educación pública. No son más allá de 200 manipuladoras y también como 200 choferes que pertenecen a los establecimientos educacionales que hoy día quedaron fuera de los beneficios que establece el estatuto, especialmente ya los que están en los servicios locales de educación pública, como nos pasa con Costa Araucanía. Y hay un compromiso del Ministerio de Educación de incorporarlo en esta ley miscelánea para que puedan efectivamente ellos percibir, ser considerados asistentes de la educación y poder percibir los derechos y las remuneraciones que tiene el estatuto. También, obviamente, respecto al retraso de estos servicios locales, hay un compromiso que hizo el Ministerio de Educación, también lo hizo en la Cámara de Diputados, de desanclar el estatuto de la ley 21040 y que comienza a regir el estatuto para los y las asistentes de la educación independiente del régimen en el cual estamos, porque hoy día el estatuto solamente rige a los asistentes de la educación una vez que pasamos a los servicios locales de educación pública, y solamente algunos beneficios que están establecidos en los artículos transitorios son los que nos rigen hoy día. Y también hay un compromiso, como nos llamamos desde el Ministerio de Educación, tener una reunión el 13 para ver cuáles van a ser los lineamientos que se van a dar para poder desanclar el estatuto de la ley 21040. Y yo, Presidenta, dejarle la palabra a Alejandra para que pueda presentar un PPT que tenemos donde demuestra claramente cuáles son los beneficios que perderíamos al estatuto. Muchas gracias. Muchas gracias. Está autorizada para compartir pantalla, Alejandra. Ya, muchas gracias, saludarlas a todas y a todos, agradecer este espacio, saludarla por su intermedio, senadora Yasna, la oportunidad que se nos entrega, y con este PowerPoint lo que nosotros queremos es evidenciar el por qué el retraso de estos 6 servicios locales nos genera a nosotros un menoscabo económico y laboral para los asistentes de la educación. La territoriedad, ustedes ya nos conocen, los asistentes de la educación tenemos una territoriedad desde Arica, Putre hasta Porvenir, tenemos 5 SLEP vigentes hoy día, el Cordillera, el Costa Araucanía, el Chinchorro, el Colchagua y el Yanquihue, del cual nos hacemos parte y nos hacemos presente desde el antes, durante y después del traspaso. Los beneficios económicos que nosotros vamos a obtener con el estatuto y que ahora nuestros compañeros estarían recibiéndolo hasta el 2024, que es nuestra propuesta, el por qué necesitamos que sean recibidos en el 2023 y se respete el calendario que ya existe, es porque tenemos los sueldos hoy día, sueldos mínimos,
como sueldo base, más la ley 19464, que no alcanzan a tener nuestros compañeros con más de 20 o 30 años de servicio hoy día, 450.000 pesos. Por lo tanto, el traspaso a nosotros significa aumentos al sueldo del estatuto administrativo, 750 aproximados los profesionales, 476 los administrativos, 507 los técnicos y 428 los auxiliares, y obviamente esto se va aumentando de acuerdo a la ley de reajuste, más todos los beneficios y asignaciones que tenemos por ley y que estamos pendientes hoy día trabajando y necesitamos que también lo veamos posterioridad, la asignación de zona, que es el único beneficio que nos falta para ser 100% funcionarios públicos. Aquí hay una liquidación de sueldo que es real, de una trabajadora que se traspasó al servicio local Yanquihue en plena pandemia. Esta es una trabajadora que tiene un sueldo de 417.000 pesos, más la ley 19464, su sueldo bruto es de 476. Esto es sin estar en el SLEP. ¿Por qué? Porque el SLEP se traspasó en enero y esta es la liquidación de febrero del 2021. Pues en marzo el SLEP Yanquihue hizo el encasillamiento y entregó los bienios, por lo tanto, esta misma trabajadora en el mes de marzo subió su sueldo al sueldo de técnico, porque ella es técnico. El puro hecho de haber aumentado su remuneración base en el técnico aumentó con el encasillamiento en 60.000 pesos. ¿Por qué? Porque ella tiene 417 para llegar a los 478, 60.000. Ya significó una mejora económica. Pero esta trabajadora tiene 10 años de servicio, por lo tanto, le aumentó también los bienios, que son 5 para ella en este caso, que por concepto de bienios le aumentó 47.000 pesos. Sumando estos dos beneficios, gracias al estatuto, gracias a la lucha sindical de más de 25 años, esta trabajadora pudo aumentar en 108.000 pesos su remuneración mensual, situación que no hubiese sucedido si hubiese estado en municipio, porque ustedes entienden que negociar con los municipios hoy en día no es posible. También acá tenemos otra liquidación de sueldo de un compañero auxiliar del mismo SLEP Yanquihue, que por el hecho de ser auxiliar, él tenía un sueldo de 476. Ustedes me dirán, claro, él no aumentó porque quedan 403, él no recibe nada, pero este compañero trabajador tiene 24 años de servicio, por lo tanto no encasilló porque estaba por sobre el sueldo piso, pero aumentó en sus bienios. Por lo tanto, este trabajador aumentó su remuneración mensual en 96.000 pesos para él y todo su grupo familiar. Acá ustedes se pueden dar cuenta cuáles son los sueldos bases en un municipio. Por lo tanto, también acá hay una liquidación de sueldo de una compañera de los Andes que estaba en el antiguo calendario de traspaso, porque recuerden que se ha modificado este calendario de traspaso y la entrada en vigencia de los SLEP varias veces. Esta compañera no se traspasó, tenía fecha para traspaso para el 2022, le dijeron no, tu comuna no le corresponde, por lo tanto esta compañera tiene que seguir esperando. ¿Qué significaba para ella el traspaso? Una trabajadora que tiene un sueldo base de 338.000, hoy día espero que esté en los 400.000 que indica la ley, que es el aumento de sueldo que subió nuestro gobierno, pero ella tiene una pérdida por no haberse traspasado de 209.000 pesos, porque su sueldo de 338 tenía que encasillarse administrativo, hoy día 449, más sus 23 años de servicio, que le corresponden 11 bienios, o sea, 98.000 pesos. Sumando, esta trabajadora está hoy día todavía esperando cuándo le dan fecha para traspasarse y poder recibir estos 209.000 pesos, que ningún municipio de Chile le va a aumentar este monto significativo, importante, justo para las y los asistentes de la educación. Acá hay una tabla de los bienios, que algún trabajador podría estar por sobre el sueldo piso y no sube, pero todos subimos en cuanto a los bienios, de acuerdo a tu tramo, de acuerdo a tus años, si tienes de 1 a 15 bienios y si estás encasillada en administrativa, en técnico, en auxiliar o en profesional, siendo una mejora casi de 150.000 pesos para un trabajador antiguo que tiene que esperar 30 años para poder mejorar su sueldo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros los asistentes de la educación? Acá están los decretos vigentes al día de hoy, que es el decreto 68, el 69, el 70 y el 71, que para el 2022 crea los 6 SLEP, el 23 12, el 24 crea 18 y el 25 crea 23. Lo que hoy día se quiere hacer con esta modificación es que estos 6 SLEP
no reciban sus beneficios el 22, sino que lo reciban el 23. Para nosotros se nos genera un menoscabo económico y laboral, por lo tanto nosotros solicitamos y exigimos que quede en esta ley miscelánea algún artículo transitorio que pueda darnos garantías de que la mesa del sector público va a quedar estipulado de que los beneficios los reciban el 23 y no el 24. El gobierno nos dice que eso sería en la mesa del sector público, pero también nos genera la duda de que la ley miscelánea es hoy. La mesa del sector público se negocia, ustedes lo saben, noviembre, diciembre. Esta ley ya va a estar firmada. ¿Qué garantía queda para esos trabajadores? También les quiero leer textual un correo electrónico que nos llegó de la comuna de Aysén, donde dicen que hacen denuncia por asedio y amenaza del sostenedor sobre desvinculaciones de asistentes de la educación por extenderse el traspaso en un año, porque este alcalde dice que él no tiene recursos para financiar la educación en el 2023. Por lo tanto, para nosotros esto hoy día es muy sensible, para nosotros nos genera un menoscabo este retraso. Creo que las y los asistentes de la educación no podemos nosotros pagar los costos de este retraso. El costo de este retraso no lo vamos a asumir los trabajadores que estamos 25 años esperando un estatuto, porque también se nos señala que en la próxima modificación de la ley 21040 que viene posterior a esta ley miscelánea, el calendario del traspaso se arreglaría y esta creación de 12 servicios locales no podrían ser, la de los 18 tampoco. Esto se va a modificar, por lo tanto el último servicio local estaría entrando el 2027 para estar en vigencia el 2029. Alejandra, de verdad que para nosotros... Alejandra, la interrumpo el secretario de la comisión. Pasó mi tiempo. Sí, pasó su tiempo, sí. Ok, eso para simplificar y decir que para nosotros el retraso, si es en menoscabo de los trabajadores, no aceptamos que en esta ley miscelánea quede ese retraso. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Queremos agradecer a Confemuch, tanto a su presidente, don Arturo Escares, a la secretaria general Alejandra Aguilar, porque ha quedado absolutamente clara la inquietud y la preocupación que han expresado. Muchísimas gracias. Los invitamos a que se puedan quedar en el Zoom si no hay dificultad para ustedes. Y a continuación le reiteramos nuestro saludo al presidente nacional del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz Marchán. Muchas gracias, Profesor, presidenta. Viene acompañado de la profesora María Ojeda. Encargada del tema docente. Exactamente, también dirigente nacional de nuestra organización. Profesor. Muchas gracias, presidenta, por la invitación y por su intermedio saludar a cada uno de los senadores, cada uno y cada uno de los senadores presentes y que son parte de esta comisión. Para nosotros es muy importante lo que hoy día está ocurriendo. Hay una gran expectativa de parte del profesorado respecto de lo que resuelva en su momento esta comisión y posteriormente, por supuesto, la sala. Voy a tratar de ser muy sucinto en la primera parte porque me quiero abocar básicamente a la situación de la suspensión de la evaluación docente, que es un tema que hoy día está preocupando fuertemente al profesorado nacional. Respecto de la ley miscelánea, manifestar nuestra valoración y reconocimiento a esta ley, nos parece que es muy necesaria e importante, viene a resolver temas que desde hacía mucho tiempo veníamos planteando y por ello nuestra valoración y apoyo a esta ley. Respecto del bono de retiro, solamente recordar que hoy día tenemos profesoras con 70 años ejerciendo porque todavía están esperando desde el año 17 que puedan salir del sistema. Y eso indudablemente que afecta evidentemente por sobre todo la labor docente, pero también la situación que están viviendo cada uno de ellos sin poder retirarse. Entonces no podemos sino estar más que de acuerdo con que prontamente avance esta ley para que podamos agilizar el tema del bono de retiro. Respecto de la situación de la deuda previsional, lo mismo, tenemos y sabemos de una cantidad importante de comunas en el país donde se está acumulando una deuda previsional que si no hacemos algo prontamente se va a transformar en una segunda deuda histórica y creemos que es fundamental avanzar también y esta ley viene en parte a resolver esa situación y nos parece que es bueno apoyarla. Sobre la situación de la prórroga de los ELEP, también nosotros creemos que se hace necesario, dada la situación puntual que se ha vivido respecto de estos servicios locales a nivel del país. Acogemos y hacemos nuestras también y solidarizamos con las peticiones que hacen hoy día los asistentes de la educación. Nos parece que es bueno tener presente lo que ellos señalan para que no sean perjudicados por esta prórroga, pero sí creemos que se hace necesaria la prórroga. Pero además de ello, queremos decir con mucha claridad desde ya que se hace necesario un gran debate nacional respecto del tema de los servicios locales de educación. Nosotros somos muy críticos respecto no solamente de cómo han funcionado, sino que también respecto de la ley
de lo que significan estos servicios locales, pero ese es un tema que lo veremos prontamente, ya que el Ministerio ha anunciado también el Gobierno el envío de un proyecto de ley al respecto en los próximos meses. Por ahora no me quiero detener un poco más en el tema de la suspensión de la evaluación docente, que nos parece muy grave y delicado lo que lamentablemente ocurrió en el Congreso, en donde solo por 2 votos no se aprobó, fue repuesto y nos parece muy bien. Y creo que es importante tener presente que nosotros queremos solicitar a esta comisión la suspensión de la evaluación docente por el año 2022. Y nos parece, primero, tener claridad que estamos hablando de la suspensión para aquellos que deseen suspenderla, es decir, que quede absolutamente voluntaria. Quien desee suspenderla, que tenga esa posibilidad. Quien quiera dar la evaluación docente, que no tenga ningún problema y la pueda dar. Creo que ese es un primer elemento a considerar. Las razones tienen que ver con varias, digamos, voy a ser bien rápido en función del tiempo para no pasarme, pero primero creemos que hay un tema concreto de fuerza mayor aquí que podemos impetrar. Estamos frente a una situación de pandemia o pospandemia que indudablemente ha venido a cambiar la situación y las relaciones que se están generando y que se han venido desarrollando al interior de los espacios escolares. Y en ese sentido, nos parece que indudablemente esta pandemia continúa teniendo consecuencias graves y serias en la salud tanto de los docentes, de los asistentes, de los profesores, también de los estudiantes, y hablamos de la salud mental y también psicológica de ellos. Hay una situación concreta hoy día de problemas respecto de salud de nuestros estudiantes, eso queda demostrado con los altos índices de inasistencia que tenemos. También hay problemas de salud en el profesorado nacional. Esta pandemia sigue generando estragos. Con la profesora María Ojeda estuvimos la semana pasada en la comuna de Antofagasta. 24 colegios semanas atrás estuvieron cerrados en la comuna de Antofagasta por problemas de COVID. Es un tema recurrente que se sigue dando y también sabemos de otras partes de Chile donde el tema del COVID sigue generando estragos. Por tanto, no hay una condición de normalidad en el proceso escolar de este año. Nos parece que el ausentismo escolar también dificulta indudablemente cualquier proceso educativo normal y continuo por parte de nuestros estudiantes. En este sentido, creemos que las condiciones laborales también han empeorado, lamentablemente, y hemos sido testigos todos a nivel del país lo que ocurrió con la presencialidad, tema que nosotros en su momento apoyamos y seguimos sosteniendo que es necesaria que se dé, pero sabemos que los niveles de violencia que se vieron y que todos fuimos testigos durante el primer semestre, indudablemente vino a empeorar y a generar aún mayor nivel de agobio, de estrés, de preocupación en el profesorado y que también derivó en muchos casos en situaciones de problemas concretos de salud que significaron incluso licencias médicas. Pero también nos parece preocupante la situación de abandono en el cual están hoy día los establecimientos educacionales en gran parte de Chile, reconocido incluso por las propias autoridades. Esto de que no haya un censo respecto de la situación puntual de la infraestructura a nivel del país, por ejemplo, y de cómo hemos visto que en muchas partes de Chile esto indudablemente ha empeorado la situación de cómo se ejerce la profesión docente, viene a poner un tema y una situación que también dificulta enormemente el normal desarrollo escolar en muchas partes de nuestro país. Yo solamente recuerdo la escuela de Mañuco, una escuela de la comuna de Galvarino, que durante meses estuvo desarrollándose la labor educativa en ese establecimiento, sin vidrios en las salas de clase, con temperaturas incluso bajo cero. Y allí estaban los niños y también estaban los profesores, con todo lo que ello significa. Entonces, nos parece que eso también indudablemente que incide y es un tema preocupante respecto de generar una situación de evaluación docente como que si aquí estuviéramos en las mejores condiciones o en la normalidad más absoluta, cuestión que hoy día no ocurre. Nos parece también lamentable que este sistema no considere tiempo, y es bueno que lo tengamos presente, en horario laboral para que los docentes puedan avanzar y desarrollar su labor de evaluación docente. Se tiene que llevar a cabo fuera de la labor, digamos, de su tiempo laboral. También nos parece que es preocupante que esta evaluación docente no presenta ni dé cuenta del contexto, del proceso que se tiene que llevar a cabo, sino que está más bien ceñido a 2 instrumentos que nosotros hemos venido cuestionando permanentemente y que en esta situación de pandemia o pospandemia que estamos viviendo hace aún más dificultoso llevar adelante esta evaluación. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que este sistema de evaluación docente favorece el individualismo por sobre y la competitividad, ¿cierto?, por sobre la cooperación y el trabajo mancomunado y en equipo. Por tanto, creemos que hay que tener una mirada también de futuro respecto de ello. Nos parece que es importante también señalar
que nosotros hemos realizado permanentes denuncias desde hace ya muchos años al CPIP respecto de lo que significa los resultados que se entregan. Lamentablemente no hemos tenido respuestas de parte del CPIP a los recursos de reposición que se plantean. No hay un solo recurso de reposición que haya sido validado en algún momento favorablemente para los colegas. Nos llama profundamente la atención. Tampoco el CPIP se hace cargo de evidencias que hemos mostrado permanentemente cada vez que se entregan los resultados respecto de respuestas que se dan a los profesores en condiciones muy distintas. A una educadora de párvulos le dan la misma respuesta que a un profesor que se evalúa en química, siendo que son materias totalmente diferentes y pareciera que hubiera un copiar y pegar respecto de muchas respuestas. Lo hemos denunciado, lo hemos hecho público, hemos llevado los antecedentes y nunca hemos tenido respuesta. Entonces, en definitiva, también nos parece delicado que los colegas que no logran los niveles esperados en la evaluación, a pesar de que la ley señala con claridad que debe de haber apoyo para que se pueda indudablemente mejorar el quehacer escolar y el quehacer del profesional, estos apoyos por parte ni de los sostenedores ni del Estado llegan y en la práctica los profesores siguen en las mismas condiciones y no hay ningún apoyo real, no obstante que la ley señala claramente que estos apoyos deben desarrollarse. En realidad creemos que la evaluación docente se ha transformado más bien en un nicho de negocio y no es un aporte real a la mejora de la educación. Nosotros creemos que es fundamental avanzar hacia una modificación respecto de esta ley y, por cierto, creemos que es importante avanzar hacia una evaluación que sea formativa, que permita mejorar las prácticas pedagógicas del docente, que sea contextualizada de acuerdo a la realidad en la cual el colega trabaja y creemos que en eso tenemos que y estamos plenamente disponibles para iniciar unas conversaciones con el Ministerio en ese tenor. Para este año, puntualmente, estamos pidiendo la suspensión. Ahora, más allá de los reparos que tenemos, los centrales fundamentales que estamos en presencia, creemos como profesoras y profesores, de un sistema de evaluación docente que fue elaborado y fue creado y se ha desarrollado dentro de un contexto de normalidad. Y así lo entendemos. Hoy día esa normalidad no existe, hoy día estamos en una situación de pandemia, otros dirán pospandemia, pero el tema sigue plenamente vigente de las condiciones en las cuales hoy día se está ejerciendo la profesión docente. Y por ello nos hace sentido el pedir la suspensión y la voluntariedad del proceso. Reiteramos, no es que no queramos que nadie se evalúe, decimos la voluntariedad del proceso para que efectivamente podamos, aquellos que tienen las condiciones de acuerdo a su realidad, a su contexto, se puedan evaluar sin ningún problema. También hay que decirlo, nos parece necesario tener presente una situación país que hoy día se está dando y que tiene que ver fundamentalmente con la crisis de profesores que tenemos a nivel del país. Hoy día hay una falta importante de docentes en Chile, ha sido reflejado por los diversos estudios que se han señalado, diversas universidades así lo han demostrado. Se habla del año 25, 26, como que planteando que faltarían miles de profesores en Chile, pero nosotros vemos que la realidad es hoy día, no es que tengamos que esperar el 25 o el 26 para ver esta falta de docentes que hoy día tenemos en el país. Y con estas situaciones de evaluación docente, en las cuales hoy día, por ejemplo, se está incluso obligando o se está exigiendo que los profesores que llevan 35, 40, 45 años de servicio, estuve antes de ayer con un profesor de la Comuna del Bosque, 47 años de servicio que le ha servido a la educación pública, y ahora tiene que evaluarse para demostrar que es buen profesor. ¿Y por qué está trabajando todavía? Porque no le ha llegado el bono de retiro. Entonces, nos parece que aquí hay situaciones que indudablemente los profesores no somos los responsables de lo que está ocurriendo y en ese sentido nos parece de sentido común, nos parece una cuestión de sanidad incluso, el generar la condición para que el que quiera evaluarse lo haga. No hay ningún inconveniente. Pero aquel docente que no se sienta en las condiciones físicas, psicológicas, de salud, porque su establecimiento no reúne las condiciones mínimas y tampoco el sostenedor ni el Estado de Chile le entrega las condiciones mínimas a ese profesor, no tiene ningún sentido que hoy día se le obligue a evaluar. Esa es nuestra posición, Presidenta, por su intermedio también, por supuesto, a los senadores presentes. Y por último, solamente señalar, Presidenta, una gran preocupación que tenemos y que tiene que ver con los tiempos. Para nosotros es fundamental que esta ley, ojalá dentro de lo posible, sea publicada en el Diario Oficial este mes de septiembre, porque precisamente este tema, primero de la evaluación docente, tiene fechas concretas y específicas que indudablemente se tienen que cumplir, y el bono de retiro, el acuerdo que tenemos con el Ministerio, es que se pague precisamente a los colegas de los años 2017, 18, 19 y parte del 20 de aquí a diciembre. Pero si esta ley miscelánea no es aprobada prontamente, creemos que también se pone en riesgo que este bono de retiro pueda
ser pagado de acuerdo a lo que hemos acordado con la autoridad. Así que también pedimos a los honorables senadores la posibilidad de que ojalá avancemos prontamente también acá en el Senado para que esta ley sea publicada en el diario oficial, este proyecto, y se transforme en ley de la República y comience a operar a partir de lo que hemos venido señalando. Eso es lo que queríamos señalar, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias, además por respetar el tiempo al Colegio de Profesores. Agradecemos también a la profesora María Ojeda, que está con nosotros, y tenemos un problema de aforo, presidente. Sí, entonces, yo sé que hay varias consultas, pero si nos permitiera que ingresara CONAECH, porque pensábamos que iban a haber más organizaciones por Zoom y que íbamos a poder interactuar entre la presencialidad y el Zoom, pero... No hay problema, se entiende, Presidenta, ningún problema. Nosotros esperamos afuera si es necesario. Muchísimas gracias al Colegio de Profesores, muchas gracias. Muchas gracias, senador. No, gracias. Queremos dar la bienvenida al señor Miguel Ángel Araneda, presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, CONAECH. Está acompañado también. Tenemos un tema de tiempo, por eso a todas las organizaciones le hemos dado 10 minutos y aquí el señor secretario es el que está llevando el registro del tiempo. La presentación no la tengo, ¿me la puedes también prestar? Por favor. Gracias. ¿La pueden proyectar? Sí, la estamos proyectando ahí y de todas maneras ya cada uno la tiene. Presidente. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los senadores y los presentes. Nosotros como Consejo hemos querido hacer algunas propuestas para la ley miscelánea. Nosotros ya hemos conversado también con el Ministerio, tenemos una mesa de trabajo que vamos a iniciarla también el día martes próximo con DIPRES. No obstante eso, nosotros también queremos hacer presente que algunas cosas deberían estar presentes en esta ley miscelánea. No sé si está lista la presentación para empezar, por favor. Un segundito, dice. ¿No? ¿Le damos así por mientras? Sí, por favor, ya. Porque como sí, todos tenemos la presentación, no hay problema. Bueno, como punto 1, establecer los cálculos de la UEF como de la indemnización del incentivo al retiro en el mes anterior al pago de esto y no al momento de postular. Eso yo creo que todas las organizaciones estamos de acuerdo en que hoy día nosotros como asistentes de la educación, nuestro incentivo al retiro es el único que tiene estas trabas que finalmente vienen a perjudicar a los trabajadores que se van a retiro. Contabilizar el cálculo de la OEF de los años de trabajo de los asistentes de la educación, trabajadores DAEN, DEN, corporaciones municipales y trabajadoras BTF, y que esperaron para el pago del incentivo al retiro. Hoy día el retraso es alrededor de promedio 3 años y sin embargo no se les calcula esos 3 años en el momento en que se van. Por lo tanto, si tenían, por ejemplo, 30 años cuando postularon y trabajaron 3 años más, se van con 30 años finalmente y no con los 33 que deberían haberse ido por el retraso que ha tenido, digamos, el incentivo al retiro. Reconocer como asistentes de la educación a las manipuladoras de alimentos contratadas por los distintos DAEN y DEN, corporaciones municipales, servicios locales de educación y administración delegada de decreto 3166 que trabajan en internados y jardines infantiles, que hoy día ellas no están siendo reconocidas y al momento de postular al incentivo al retiro están siendo rechazadas.
Entonces, por lo tanto, aquí hay que hacer justicia, y no solamente con ella, sino también reconocer como asistentes de la educación a los choferes contratados para el traslado de las y los estudiantes contratados por DAEN, corporaciones municipales, servicios locales de educación y administración delegada. Incorporar también como asistentes de la educación a las trabajadoras contratadas por DAEN y DEN y corporaciones municipales que trabajan a cargo de las bibliotecas públicas. Ellas tampoco han sido visibilizadas, y hoy día también, cuando han postulado el incentivo al retiro, han quedado fuera. El Ministerio las rechaza como asistentes de la educación y han sido toda la vida dependientes de los departamentos de educación, lo único que han estado a cargo de las bibliotecas públicas. ¿Perdón? El Ministerio obviamente seguramente hace la consulta a la Contraloría y la Contraloría obviamente no entiende cuál es el sistema. Entonces yo creo que eso hay que dejarlo establecido dentro de la ley, que ellas son reconocidas. Si estuvieron contratadas por los departamentos de educación durante toda su vida, no pueden quedar fuera del incentivo al retiro solo porque estaban a cargo de las bibliotecas públicas. Obviamente el otorgamiento a la asignación de zona y avanzar paulatinamente hacia una carrera funcionaria y no ser siempre los trabajadores de última categoría que hemos estado, digamos, como hemos dicho, como vagón de cola, siempre como asistentes de la educación. Ha sido mucha la espera que hemos tenido para poder tener nuestros beneficios, y hoy día creemos que estamos estancados en el traspaso, incluso porque todos saben que somos la única organización de la administración pública que se rige por el Código del Trabajo, por lo tanto nuestro sueldo mínimo es Código del Trabajo. Y recién con el traspaso vamos a tener sueldo mínimo de la administración pública, ¿cierto? Y nosotros creemos que no solamente debemos avanzar en los sueldos mínimos, sino también en los beneficios que tienen todos los trabajadores de la administración pública, obviamente empezando, por ejemplo, con el otorgamiento de la asignación de zona. Reconocimiento del pago de la deuda histórica de los asistentes de la educación, que también fue originada por el proceso de municipalización. Todavía también quedan algunos trabajadores y trabajadoras que están vivos y que creo también que, al igual que los profesores, merecen también ser reconocidos por, digamos, en este pago de la deuda histórica cuando obviamente se realice. Reconocimiento de la capacitación y perfeccionamiento de las y los asistentes de la educación. Eso también, porque hoy día no hay un incentivo para profesionalizar. Hoy día los trabajadores asistentes de la educación que han sido contratados en los distintos departamentos de educación, corporaciones, qué sé yo, no tienen ningún incentivo para mejorar sus condiciones, digamos, académicas, porque no son reconocidas. Y eso también, al final de cuentas, pasa la cuenta, digamos, en el trabajo que se ejecuta y obviamente repercute en la calidad de la educación. No permitir la externalización de los servicios que realizan las y los asistentes de la educación en los establecimientos de educación pública y particular subvencionados. Hoy día, por el estatuto que reconoce, por ejemplo, las vacaciones de los asistentes de la educación, muchas de las organizaciones o corporaciones de educación despiden a los auxiliares para poder contratar empresas externas. Y eso es para evitar, digamos, darle las vacaciones cuando corresponde. Creación de una oficina o programa exclusivo para materia de nuestro sector en el CPIP. Establecer una solución para las y los asistentes de la educación estafados por anticipo de subvención que hoy no pueden optar a postular al incentivo al retiro. Tenemos muchos casos de funcionarios que lamentablemente en algunos municipios pidieron anticipo de subvención para pagar no incentivo al retiro, sino que indemnizaciones. Y muchos de ellos no tienen idea o no tenían idea que los alcaldes habían pedido ese monto de anticipo, y ahora cuando les llegó la edad de postular se encontraron con que ya les habían pagado años atrás, sin ellos saber, una indemnización. Por lo tanto, hoy día están estafados por el sistema y no pueden postular al incentivo al retiro. Personas hoy día tenemos con 70 años que incluso postularon, y las mismas corporaciones o municipios se quedaron callados cuando postularon y nos enviaron las postulaciones al ministerio. Y empezamos a averiguar que por qué no salían dentro de los listados. Y ahí nos dijeron de que nunca habían llegado esas postulaciones, y también que algunos que habían enviado las postulaciones por otras vías se habían encontrado de que ellos ya habían sido indemnizados hacía 3-4 años atrás por justamente
petición de anticipo de subvención de algunos alcaldes. Entonces creemos que eso debe solucionarse también, porque nuestros colegas hoy día están desesperados porque algunos ya tienen 70 años y no pueden postular al incentivo al retiro, por lo tanto están anclados dentro de un sistema que ya obviamente no les permite ejercer incluso una buena labor, porque muchos están enfermos y van a morir dentro del sistema sin tener opción de poderse irse pensionados o jubilados con el incentivo al retiro. Otorgar el... Perdón, Presidenta, muy breve para no... Sí. Yo me imagino que esos asistentes de la educación fueron incorporados en nóminas de despido, se solicitaron los recursos por la vía de anticipo de subvención, nunca ocurrieron los despidos, o no hablemos de despido, la desvinculación, y por lo tanto, claro, quedaron en el sistema como que fueron indemnizados cuando en realidad nunca estuvieron desvinculados, siguieron trabajando. Así es, senador. Yo creo que... Entiendo yo por lo que dice que... No, a los municipios. El municipio pidió ese anticipo, el gobierno les dio el anticipo y ese nunca se materializó el propósito. Por eso es que nosotros decimos los estafados por el sistema. Sí. Sí, entonces hemos estado recibiendo distintos reportes, por ejemplo el caso de San Fernando, que ahí tenemos muchos casos. Bueno, y ustedes saben perfectamente lo que sucede ahí, o lo que sucedió y lo que ha pasado, y eso, y en otros, también en otros lugares, en otros municipios. Otorgar el beneficio del estatuto a todos y todos los asistentes de la educación en la fecha calendario destinado a la fecha del traspaso, estableciendo como un límite el año 2025. En primera instancia, cuando se habló del traspaso para todos los asistentes de la educación, el tope, digamos, íbamos a estar todos traspasados el año 2025. Por distintos motivos, obviamente, que nosotros entendemos, se va a postergar el traspaso, y lo que va a significar que muchos van a llegar al año 2027, que no va a ser, digamos, este gobierno. Va a ser otro gobierno que en una de estas también puede sentirse, digamos, con la intención de poder seguir postergando, lo que va a significar que muchos de los asistentes de la educación puedan llegar al año 2030 recién a recibir sus sueldos mínimos de la administración pública. Por eso nosotros pensamos de que, si bien se puede postergar, pero los asistentes de la educación deben recibir sus beneficios, al igual como lo reciben, por ejemplo, las funcionarias BTF, con una homologación de los beneficios, y que máximo al 2025 todos los asistentes de la educación del país tengan estos beneficios. Dar apertura a la plataforma de apelación del bono de desempeño laboral y mejorar el reglamento del mismo, ya que muchos trabajadores quedaron fuera de la cancelación y no alcanzaron a realizar el proceso de apelación, producto de la brevedad del tiempo para su ejecución. Eso hoy día no solamente hay que ver ese tema, sino hay que arreglar, o sea, que revisar el reglamento y colocar algunas remediales que tiene el bono de desempeño laboral. Porque este año, por ejemplo, quedaron muchos trabajadores fuera sin poder apelar, porque cuando no se les avisó que ellos estaban con algunos problemas, entonces obviamente se abrió el portal 5 días y los trabajadores, muchos, no supieron nada, y cuando ya se enteraron de que venían con problemas en su bono de desempeño laboral, ya no estaban cerradas las plataformas para poder apelar. Entonces nosotros hemos pedido en cada reunión que tenemos con el Ministerio, por favor, reabrir las plataformas para que puedan tener la opción siquiera de recibir su bono, porque algunos ni siquiera van a recibir bono. Reconocer como antigüedad laboral de las y los asistentes de la educación que en forma continua o discontinua prestan servicio con contrato a plazo fijo u honorario. ¿Sabe? En muchos municipios se contratan principalmente profesionales a honorarios. Incluso algunos llevan 7, 10 años y ellos no van a tener antigüedad cuando pasen al nuevo sistema. Sin embargo, cuando son despedidos, ¿cierto?, la Contraloría reconoce que son trabajadores de tiempo completo, por lo tanto les deben pagar la indemnización. Y yo creo que esto que han hecho los alcaldes por muchos años, de contratar a los funcionarios de marzo a diciembre y después despedirlos y volver a recontratarlos en marzo, viene a perjudicar al trabajador en su antigüedad. Muchos llevan 10 años en esta situación y cuando sean traspasados no van a tener ni siquiera un año de antigüedad. Yo creo que es justo y necesario
que se le reconozca la antigüedad a todos estos funcionarios que hoy día prestan servicio en los distintos municipios o corporaciones municipales u otras, digamos en este caso 3166, que tengan contrato a plazo fijo u honorario, continuo o descontinuo. Cumplir con la cancelación del bono de experiencia bienio, indiferente de que se perciba un derecho adquirido de esta misma naturaleza. Hoy día tenemos un problema principalmente con Barranca, que por el hecho de que ellos tenían un bienio anteriormente, entonces se encontraron de que la Contraloría dice de que no se puede pagar una bonificación de la misma naturaleza, por lo tanto, ellos no quedaron con su bienio como derecho adquirido. Y se le está pagando solamente el que, me parece que el que ellos traían, y no se le paga el que corresponde al estatuto. Entonces nosotros creemos que ahí también hay que hacer un acto de justicia con ellos, ya que en todo, digamos, en todos los pronunciamientos de la Contraloría ha reconocido los derechos adquiridos. Hacerse cargo de los trabajadores asistentes de la educación, trabajadores DAEN y DEN y corporaciones municipales que por la aplicación de la Ley 21.040 y creación de los servicios locales de educación deban quedar sin fuente laboral, aplicando los criterios utilizados con los trabajadores de ferrocarriles, puertos, Empresa Nacional del Carbón y trabajadores secundarios perjudicados por el cierre, por ejemplo, de ENACAR, como chinchorreros, poceros, pirquineros y trabajadores de los programas de mejoramiento urbano. Aquí muchos trabajadores de los DAEN y DEN principalmente van a quedar cesantes, obviamente, por el traspaso. Nosotros creemos que los trabajadores de los puertos de ferrocarriles tuvieron un trato especial, trabajadores de ENACAR también. Se le hizo un puente de jubilación. A los trabajadores de los proyectos de mejoramiento urbano, que incluso han trabajado solamente 6 años, se les llegan a los 65 años y se les entrega una pensión vitalicia de un sueldo mínimo. Si eso se les aplicara a los trabajadores DAEN y DEM o trabajadores asistentes de la educación, que por el hecho de la creación de los servicios locales o traspasos van a quedar cesantes, creo que sería una buena fórmula. No puede ser de que por el hecho de que no sean trabajadores como los que trabajaban en ferrocarriles o los puertos tengan un trato distinto. Aquí es un tema de Estado bueno, y creo que ahí. Creo que era la última. No, bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer a CONAECH por las propuestas, las preocupaciones y aquí todos han tomado también debida nota de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio, agradecer a todos los senadores presentes. Ángel Araneda, muchas gracias. Y queremos invitar de inmediato a CONATECH, a don presidente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos vemos. Queremos invitar a CONATECH, a don Luis González, y al presidente de CONATECH, el señor Luis Durán, que se encuentra con nosotros y ya está proyectada su presentación para que... Sí. Todos han tenido 10 minutos, el señor secretario es el que lleva ahí el tiempo. Don Luis Durán, le ofrecemos la palabra. Sí, don Luis González puede apagar el micrófono para que... Ahí sí. Ya. Ahí sí. Bien, muy buenas tardes. Agradecemos, presidenta, ¿no es cierto?, la invitación y a los honorables senadores también. Bueno, nuestra participación, ¿verdad?, en este sentido es que queremos, ¿no es cierto?, también apoyar todas las presentaciones que se han hecho anteriormente respecto a la ley miscelánea. Creemos, ¿no es cierto?, que en nuestra organización fundamentalmente hay elementos que nos tocan tangencialmente. La gran mayoría sabe, ¿verdad?, que nosotros representamos a los colegios, a los sindicatos, perdón, de los colegios de administración delegada, un bicho raro que existe en educación, ¿no es cierto?, desde la época del 80, donde en el momento actual hay 70 colegios bajo esta administración. Y en consecuencia hay elementos de la ley miscelánea que nos tocan directamente y otros que nos tocan tangencialmente. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo se adelanta?
Diana, ¿podemos avanzar, Diana, por favor? Ahí está. Ya. En el tema de la voluntariedad de la evaluación docente, en esto no creo que todas las partes, ¿verdad?, estamos de acuerdo, por lo menos del sector de educación, estamos de acuerdo en que esto debiera darse en este periodo, debieran existir, ¿no es cierto?, aunarse los criterios de tal manera que, tomando en consideración el sistema que está imperante en los colegios, con todo lo que tiene que ver con la parte de adaptación, adecuación, que tiene que ver, ¿no es cierto?, el sistema escolar después de la pandemia, y fundamentalmente respecto al tema que todos estamos viendo, que es la agresividad que hoy día encontramos en las comunidades educativas. En consecuencia, creo que los profesores, ¿verdad?, y toda la comunidad educativa en general, está mucho más preocupada de salvaguardar esas situaciones, de establecer estrategias y acciones que propendan a mejorar el clima, a provocar, ¿no es cierto?, la adaptación nuevamente al sistema presencial, y esto trae consecuencias, ¿verdad?, negativas en cuanto a el sistema de evaluación. Nosotros no estamos por la política de que no se evalúa a los docentes. Nosotros creemos que es importante, es fundamental que se haga una evaluación. Luego hay que estudiar, ¿no es cierto?, si el sistema que impera hoy día es el adecuado o no. Pero creo que de aquí, ¿verdad?, hoy día es necesario, es urgente que la evaluación docente sea voluntaria. Además que a nosotros, en el 3166, que vamos a hablar un poco más, ¿no es cierto?, en extenso, en otro momento, nos perjudica más que nos ayuda a la evaluación docente. ¿Avancemos? Ahí lo que estamos diciendo, ¿verdad?, es el fundamento de lo que recién expliqué respecto a que es importante, necesario producir que haya un aplazamiento que sea voluntario para los docentes que así quieran, y respalda finalmente en el texto final lo que estaba diciendo, que al sector del 3166 lamentablemente, por más que el profesor o la profesora, ¿verdad?, sea bien evaluado, para nosotros no significa más que el reconocimiento de una muy buena evaluación. Ahí hay un ejemplo que está fundamentado en una carpeta que se envió, digital que se envió, ¿verdad?, en que una profesora subió de avanzado a experto 1 y su mejoramiento en las remuneraciones fue 0 pesos. Ya, respecto a la extensión de la implementación de los servicios locales, nosotros pensamos que efectivamente los servicios locales hoy día, hasta el momento, ¿verdad?, no han dado el ancho. Creemos que, ¿no es cierto?, ha faltado un poco de coordinación, de planificación para poner en funcionamiento, de tal manera que estamos también de acuerdo en que se extienda la puesta en marcha, no obstante que los beneficios para los asistentes de la educación de nuestro sector, que es la parte que a nosotros nos compete, ¿verdad?, estén aplicados desde el momento, de la fecha de en que sea, ¿no es cierto?, entre el servicio local de educación en marcha, o sea, que le haya correspondido en tal, ¿ya? Por lo tanto, en definitiva, lo que propiciamos no es que los beneficios apliquen cuando esté en real funcionamiento, sino que es la fecha que le correspondía ingresar. ¿Avanzado? Aquí en este punto también, ¿no es cierto?, no hay otra lectura. Tenemos gente que está ya hace 4 años, 5 años, ¿verdad?, con el beneficio en la lista de que obtuvo el beneficio del incentivo de retiro, y que hoy día están, ¿no es cierto?, con mucha enfermedad trabajando en cada uno de los colegios, y que no tiene el beneficio porque el sistema que hoy día impera, donde hay un solo trámite administrativo, lamentablemente provoca que haya un retraso tal que, ¿verdad?, esas profesoras y profesores, asistentes de la educación en general también, no han podido hacer uso de su incentivo al retiro, y ya llevan, ¿no es cierto?, algunos tienen más de 70 años y están todavía trabajando en los diferentes colegios. Por lo tanto, aquí también es urgente, es necesario, lo planteamos también al ministro, al subsecretario de Educación en su momento, que es urgente y necesario, ¿no es cierto?, hacer un estudio para reformar el sistema y que esto se agilice lo más pronto posible. La idea es que en años futuros, ¿no es cierto?, esto fuera año a año pagándose los incentivos al retiro, y que no estemos 3 o 4 años en espera de ese beneficio.
como lo que ocurre, ¿no es cierto?, con quien le está hablando, que ya lleva 2 años esperando. Avancemos. ¿Avanzar? Bien, nosotros también queremos aprovechar en esta oportunidad de plantearles a todos ustedes como Comisión, ¿no es cierto?, de Educación del Senado, de Educación y Cultura, queremos presentarles también muchas problemáticas que tenemos en el sector. Y esto implica que tienen relación con el funcionamiento y este sistema que nosotros pensamos que es un sistema que es nefasto para la educación, sistema de administración, a eso me refiero, porque tiene demasiadas falencias que impiden el normal desarrollo del servicio educativo. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, la primera parte, que en este sistema existen subsistemas de administración. Hay sistemas, ¿no es cierto?, está la UTEM y la USACH, que tienen una forma de aplicar el sistema de administración delegada. Está SNA Educa, que tiene otro sistema de aplicar, ¿no es cierto?, el tema de la administración delegada. Y están el resto de las corporaciones, fundaciones y sostenedores en general, que tienen otro sistema de administración. Algunos que, ¿no es cierto?, aplican la ley respecto a que estos trabajadores se rigen por el Código del Trabajo, y varios, ¿verdad?, con una situación intermedia, donde no tienen derecho a algunas cosas, algunos aduciendo, por ejemplo, la UTEN y la SACH, que son servidores públicos, pertenecen al servicio público, pero cuando tienen que reclamar estos trabajadores y trabajadoras los beneficios del sector público, le dicen: no, ustedes son de administración delegada, por lo tanto no somos ni lo uno ni lo otro en general, y esto, ¿no es cierto?, provoca un desmedro en todo lo que tiene que ver con los beneficios que otorga el Estado o que hemos, ¿no es cierto?, logrado en algún momento determinado. Nosotros pensamos que hay una falta de control y supervisión del Ministerio de Educación por los convenios de administración. Creemos, ¿verdad?, y esto no tan solo lo pensamos, sino que lo hemos estudiado, lo hemos conversado en los diferentes Ministerios de Educación, no hemos tenido respuesta. Se comprometió el Ministerio de Educación que en esta oportunidad sí habría, ¿verdad?, un estudio. Creemos que estos convenios de administración, que fueron desde hace muchos años de tiempo, ¿no es cierto?, bastante con poca claridad, ya hoy día deben revisarse, deben adaptarse si este sistema pretende seguir. Creemos que no es posible que la administración de estos colegios siga con un sistema que no permite restricciones, no permite supervisiones de los entes del Estado en educación. Por ejemplo, un DEPROP no puede, ¿no es cierto?, pedir una situación de una consulta respecto al uso de los dineros, ya solamente algunos elementos que son técnico-pedagógicos. Seremía tampoco puede, ¿no es cierto?, no está facultado como para hacer estas gestiones, y esto tiene relación directamente sostenedor Ministerio de Educación. Y esto, en este ámbito, ¿no es cierto?, hay elementos que son oscuros, que son de poca claridad respecto a las rendiciones. ¿Ya? Por lo tanto, planteamos que ahí, ¿no es cierto?, tiene que haber un tema de actualización de convenio. Aquí hay también un tema, aquí hay un tema, ¿no es cierto?, de los aportes del Estado, los porcentajes que tienen que usar los entes administradores. O sea, los entes administradores hoy día utilizan, ¿no es cierto?, el 20%, el 25%, el 10%, y nadie controla, no está establecido en ninguna parte aquello. ¿Ya? El uso de los dineros se trabaja en el mercado de capitales. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, las pruebas de que muchos sostenedores trabajan en el mercado de capitales, pero no declaran las utilidades que tienen. ¿Ya? El uso el no pago de beneficios, ¿verdad?, de los que establece la ley. Aquí llevamos 5 años que no se le ha pagado a algunos asistentes de la educación el beneficio de la asignación de experiencia que dice el Estatuto de los Asistentes de la Educación. Los gastos en indemnizaciones, en multas, ¿ya?, y en servicios jurídicos. Hay un administrador, ¿verdad?, que ha gastado lo concerniente a 2 años de administración de un colegio solamente en lo que corresponde, ¿no es cierto?, a indemnizaciones. Y con esto, ¿qué es lo que ha abaratado? Ha hecho, ¿no es cierto?, abaratar costos, porque no les preocupa el servicio educativo, les preocupa la parte económica. ¿Ya? Y la falta de compromiso con el sistema educativo, analizar la concentración de administración de colegios. Hay corporaciones y fundaciones que tienen más de 16 colegios que administran, y por lo tanto pensamos que ahí hay una concentración en la administración. Mi nombre es Luis González, soy secretario general de CONATECH, y yo voy a hablar de la parte de los asistentes de la educación.
Y me voy a ir directo porque estamos de acuerdo con lo que ya planteó en el tema de los asistentes de la educación con los temas que tienen que ver... ¿Cuánto? Cortito, ya. Entonces, voy a contar directamente los 70 colegios. Hoy día tenemos un estatuto de los asistentes de la educación, la ley 21.109, donde los colegios de administración delegada, cuando pasa el territorio, digamos, los 3166 empiezan a percibir los dineros de ahí, ya sea los pisos mínimos de sueldo y los bienios o experiencia. Tenemos 11 colegios que el territorio ya fue traspasado, ¿sí? El primero fue Nueva Imperial, el colegio Nueva Imperial, lleva 5 años, lo administra la USACH, no ha pagado un peso de los bienios, un peso, 5 años. También no se ha pagado los pisos mínimos de sueldo. Hay deuda, esta deuda ya está como deuda histórica ya para los asistentes. Fue el primer colegio que fue traspasado, digamos, el territorio fue traspasado, no ellos al servicio local, pero sí al pasar el territorio, como lo dice el artículo 9 de la ley miscelánea 21.109, establece que tienen que pagar los beneficios. Nosotros, el gobierno pasado nos cerró todas las puertas, decirlo así de una, nos cerró todas las puertas. Llegó hasta, bueno, nosotros hinchamos por todos lados con la senadora Proboste, le elevamos una misiva, fue a Contraloría, y Contraloría sacó la resolución recién este año. Tuvimos problemas también con el tema de las vacaciones, usted lo sabe, los 3166 tuvieron que sacarse una miscelánea para que se les pudiera dar. Pero hoy día, 5 años, que no se les paga los bienios, y eso significa alrededor de casi 10 millones de pesos a cada trabajador. ¿Ah? Porque, ojo, tiene que pagarse retroactiva los pisos mínimos de sueldo desde el 2018 a la fecha. Después tenemos colegios en Concepción, que pasaron en el 2021, que se le ha pagado a 3, ¿ya? Que es de la Corporación de Capacitación de Empleo de la Cámara de Producción de Comercio. Lo único que han pagado son 3 ellos y el Colegio de San Joaquín, que es de la SOFOFA. Pero se le ha pagado no de la forma que establece la ley. A ellos se les pagó a todos como si fueran auxiliares. No se les pagó por la categorización de auxiliar administrativo técnico profesional, que es lo que establece la ley. Y 3 colegios en San Fernando, no se les ha pagado un peso. Uno que administra la Comedú, otro que administra SNA Educa y otro que administra la UTEN. Y en Santiago tenemos, y en Concepción también tenemos uno de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, que tampoco se le ha pagado un peso. Y también tenemos el Colegio de Romanos 12, que tampoco ha pagado un peso, también de San Joaquín. O sea, hoy día, y ojo, estos sostenedores aquí tienen prácticas antisindicales, dejamos la documentación, se la vamos a dejar para que lo vean los senadores, porque en realidad creemos que hay un abuso constante, como lo dijo el presidente, aquí las platas están en fondos mutuos, plazos fijos, y cuando tienen que negociar los trabajadores no tienen. Yo me he reunido con gente de SNA Educa, y solamente por reunirle y contarle el tema de las vacaciones, han sido despedidos. Tenemos gente de la USACH en Rancagua, yo me reuní con gente que quería formar el sindicato, y por el hecho de juntarme con ellos también fueron despedidos. O sea, aquí las prácticas antisindicales son gigantes. El dirigente de Angol, que es Sebastián Riva, era dirigente, fue despedido también por la USACH. Sí. Me gustaría que ustedes averiguaran cuánta plata ha gastado la USACH en indemnizaciones. Y se van a dar cuenta que es millonaria. Y ahí van a hablar de las prácticas antisindicales. En el Colegio Textil de Ñuñoa, para que ustedes sepan, Ñuñoa, en pleno Santiago, el colegio, tuvimos en huelga este año, con 2 colegios, el Pedro de Valdivia y el Manuel Mon. En pleno Santiago, asistente de la educación, digamos, auxiliares y inspectores, ganando el mínimo. Estamos hablando en pleno Santiago. O sea, no estamos hablando en la ruralidad. Entonces, hoy día la administración delegada tiene una bolsa de gato. Los recursos le llegan al empleador, pero esos empleadores, las platas las llegan para ellos. No tienen instancias de conversar. Hoy día, ustedes saben, el SNA Educa no ha querido que ingresen los profesores a la carrera docente. Y también tenemos lo otro. Y nos hubiera gustado que hubiera estado en la miscelánea. Que los perdieron beneficio los choferes y los choferes y los cocineros, o los que trabajan en colación, que han trabajado toda la vida en esos colegios y reciben la ley 19.464, y hoy día no la reciben. No la reciben, porque no fueron considerados dentro del estatuto de los asistentes de la educación. ¿Y qué es lo que han hecho estos administradores?
los contratan como auxiliar de cocina o de choferes y lo hacen trabajar de inspector para que no tengan las vacaciones, para que no le paguen los beneficios que corresponden o lo que estableció en la ley. Entonces, creemos que es importante. Nosotros hemos venido varias veces, estuvimos cuando se discutió nueva educación pública, lo transmitimos con todos los... Yo he estado en varias mesas de trabajo, en la Cámara y en el Senado, explicando estos temas de la administración delegada. Yo creo que este sistema nos da más. No puede ser que trabajen solamente en el colegio tuvieron 31 días en huelga, el colegio de ellos, hasta la semana pasada. No sé si se enteraron. 31 días el colegio Juan Terrier. 31 días. Solamente con la ganancia que tenían, que generan en los fondos mutuos, tenían yo creo que haber pagado la negociación. Pero hoy día no les llega a los trabajadores. Cuando dicen, sí, se pagaba basal a estos colegios, pero lo basal es para el empleador, pues no para el trabajador, porque los trabajadores siguen ganando los mínimos. Entonces, por eso creemos que la administración delegada no da más. Hoy día tenemos un colegio aquí, a 1.500 metros, aquí pasó el territorio del servicio local. ¿Quién lo administra? Ahí dice Corporación de Educación del Instituto del Mar. Se lo dejo ahí. No se ha pagado piso mínimo de sueldo y tampoco los bienes. Creo que hay que hacer algo ahí, por favor. Gracias, senadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igual tengo que solicitar la prórroga por una intervención que nos han pedido, si les parece. Hasta que... 2 minutos. A los colegas, solo 2 minutos. Bueno, agradecemos a CONATECH, a su presidenta Luis Durán, a Luis González. Todos nosotros tenemos además las presentaciones que se nos han hecho llegar por papel, están de manera electrónica en esta... y quiero ofrecer la palabra al... Sí, sí. Un oficio, lo que pasa es que el tema de USACH, no puedo abrir la discusión porque ya está claro el punto, pero si pudiéramos pedir oficio a los USACH respecto de la manera como ellos administran, y quién administra, porque yo entiendo que esto pareciera ser que está tercerizado, o sea, administración delegada, delegan la administración delegan la delegación. Claro. Entonces yo creo que sería bueno conocer más, dados los cuestionamientos que hay, que nos explique el USACH cómo está llevando a cabo la administración. Micrófono. Eso. Y si les parece que le pidamos también al Ministerio una nómina respecto de todas las fiscalizaciones que han hecho a los establecimientos 3166 de administración delegada y la opinión respecto de cada uno de los administradores, estableciendo también cuál es la fecha en los cuales terminan estos convenios. Luis, respecto de este oficio. Solamente un segundito que me quedó... ¿Usted sabe cuánto ganan los administradores de estos colegios? Bueno, el 2014 diferente. Nosotros tuvimos la posibilidad de ver los sueldos. Ya hay algunos que ganan más que ustedes con la plata de educación. No es raro, dijo el... pero agreguemos ese dato también, si es que nos pueden incorporar, porque como no está en la página de transparencia, que nos puedan entregar los datos de las remuneraciones del equipo administrativo. ¿Si les parece? Sí. Senador Espinosa. Muy breve. Yo quisiera primero felicitar a todos los expositores, a todos, porque estuvieron brillantes en sus intervenciones, y quisiera además agregar mi absoluta adhesión a lo que decía Alejandra Aguilar, en el sentido de que yo considero que al aplazarse un año, ¿no es cierto?, y lo que decían también los otros dirigentes, la entrada en vigencia de los SLEP, hay una vulneración a los derechos de los asistentes de la educación y por lo tanto esperamos que el gobierno esto no lo resuelva a través de la ley de reajuste, que no nos da todas las garantías, sino que lo resuelva a través de un transitorio que le dé garantía a los asistentes de la educación en esta materia. Se lo pedimos de manera formal. Lo segundo, también nos ha pedido CONAFUDAEM, la Coordinadora Nacional de Funcionarios del DAM, tengo entendido, no sé si estaría contemplada ya en los listados para poder participar en esta comisión. Y quisiera pedirle a mis colegas, voy a ser más económico que los 2 minutos incluso, 2 oficios, tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Hacienda, por 2 temas que me preocupan sobremanera. Uno, el tema de tutoras. La verdad que con esta realidad de las tutoras yo la conocí ahora, tengo que ser muy honesto. No había profundizado en esta materia, no sé si los colegas lo conocen, la realidad que son personas que atienden, sobre todo en regiones como las nuestras, a estudiantes que llegan de zonas extremas, de las islas, y que las atienden, ¿no es cierto?, en sus casas como nosotros conocíamos los tiempos de estudiantes, ¿cómo le llamamos? La pensión. Entonces,
Claro, de la Junaep. ¿Saben cuánto es lo que perciben? Creo que es un poquito más de 120.000 pesos por alumno. Eso es la verdad que yo considero que tiene que reajustarse absolutamente eso, porque con el costo de la vida, con los alimentos no alcanza y los chicos muchas veces se quedan los fines de semana con las tutoras. No van por razones claras de aislamiento, de conectividad. Entonces yo creo que ese es un tema que este gobierno tiene que ayudarnos a resolver. Por lo tanto, ahí pido un oficio a ambos ministros. Y lo último, un oficio también a ambos ministros, lo mismo, porque estuve en Palena el fin de semana y a pesar de que la ley 21.109, que fue publicada en 2018, en el artículo 3 le reconoce a los asistentes de la educación la figura de empleados públicos, lamentablemente ellos no están percibiendo en las provincias extremas como Palena la asignación de zona, siendo que viven y laboran en condiciones muy difíciles con un costo de la vida tremendamente brutal para que sea considerado, por favor, dentro de la ley de presupuesto del próximo año. Un abrazo grande, presidente, y muchas gracias. Y pido disculpas que llegué tarde porque estaba en la Comisión de Pesca. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo para enviar los oficios? Senador Sangüesa. Muy breve, presidenta. Primero, efectivamente, aquí hay una atribución que es del Ejecutivo y que tiene que ver con poder desacoplar en la propia miscelánea. Yo ahí lo que solicito directamente es que el Ejecutivo pueda mandar una indicación en el sentido de poder separar y que no se vean finalmente afectados con esta prórroga, que es absolutamente necesaria, que todos estamos de acuerdo, pero que no se vean afectados en sus derechos los asistentes de la educación. Y solicitar también un oficio, Presidenta, pidiendo la información porque uno que viene escuchando de que el bono del incentivo al retiro, hay muchos casos pendientes desde el año 2016, tanto de profesores como asistentes de la educación, si nos pudiera informar el Ministerio cuántos son clasificados por año los que están rezagados, impagos hasta el momento, para ver también, tener claridad de qué estamos hablando, porque cuando a mí me hablan que es desde 2016, yo digo una persona esperando 6 años, pero no sé si son pocos casos, son muchos, y eso creo que también hay que tener claridad, y si tienen la información de personas que estén efectivamente con problemas graves de salud o enfermedades terminales. Respecto de los... ¿Sí? ¿De qué año en adelante? Porque siempre hablan de 2016, yo no sé si hay antes. Desde que se aprobó la ley. Desde que se aprobó la ley. De 2016. Yo quisiera también dos cosas. Durante la semana regional recibimos el reclamo de las educadoras ancestrales en que sus remuneraciones tampoco han sido canceladas desde lo que va corrido del año. Y me imagino que si esto está pasando en una región como la nuestra, puede estar pasando en todo el país. Entonces, si les parece, también oficiemos al Ministro de Educación, al Ministerio de Educación, para poder conocer primero cuántas son las educadoras y educadores ancestrales que están en los distintos establecimientos educacionales, desagregados por comunas, por establecimiento, y que nos indique cuál es la situación en la que se encuentra en el pago de sus remuneraciones. Si les parece. Tenemos en cada uno de los correos el informe del Directorio de Televisión Nacional de Chile. Quiero preguntar si es que existe la posibilidad y el acuerdo en que nos reunamos este lunes para tramitar el proyecto de TVN en Santiago. ¿A ninguna hora, Jaime? ¿Y a las 6:30? Es un día complejo. Bueno, nadie está obligado a lo imposible. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a Alejandra y Arturo que siguen en esta sesión. Muchas gracias.